Los veteranos juraban que era imposible. Lo llamaban el corte de la viuda, una tumba helada del Klondike, donde incluso los mineros más audaces se negaban a poner un pie. Las historias sobre él no se contaban a plena luz del día. Se susurraban alrededor de las hogueras como advertencias mezcladas con leyendas de máquinas rotas, fortunas arruinadas y vidas perdidas persiguiendo una beta que parecía maldita desde el principio. Sin embargo, Parker Schnabel no se arrugaba ante lo imposible. Parker tenía lo que los pioneros nunca tuvieron: una tecnología tan avanzada que rozaba la ciencia ficción. Su arma secreta, los láseres. Armado con drones de última generación y sistemas de cartografía LIDAR, el equipo de Parker escaneó el suelo helado como nunca antes lo había hecho. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los mineros más experimentados: un camino oculto bajo el hielo, un canal de oro intacto que había permanecido sellado durante décadas. Durante un breve y brillante instante, lo imposible se hizo realidad. Los cubos se llenaron de oro, los ánimos se caldearon, y parecía que la tajada de la viuda entregaba por fin su tesoro. Pero entonces el suelo empezó a temblar. La propia tierra retumbaba bajo ellos, como si les advirtiera de que algunas cosas no estaban destinadas a ser descubiertas. Bajo el permafrost y los túneles que se derrumbaban aguardaba algo más oscuro. Una trampa mortal, que escondía un secreto dorado. El corte de la viuda no era un siniestro más, era una pesadilla geológica. Bajo la superficie yacían miles de toneladas de permafrost, no tierra blanda descongelada, sino tierra congelada durante milenios, tan dura como el hormigón armado. Cortar en ella no era la minería, era la guerra. Cada golpe de una excavadora conllevaba el riesgo de un desastre. Los bloques de suelo helado podían desprenderse sin previo aviso y aplastar a cualquiera que estuviera debajo en cuestión de segundos. Y por si eso no fuera suficientemente aterrador, había otra amenaza acechando más allá de la vista: el agua. El permafrost es como un dique que retiene el hielo y las aguas subterráneas. Si se rompiera todo el pozo, podría inundarse en un instante, tragándose a hombres y máquinas. Por eso los viejos mineros lo llamaban maldito. Por eso nadie se atrevía a quedarse. Pero Parker lo hizo, porque debajo de ese peligro había una fortuna. Y como la historia ha demostrado en el Klondike, la fortuna y la tragedia a menudo caminan de la mano. La pregunta es, ¿cuánto oro vale la pena arriesgarlo todo? Y la apuesta de Parker desencadenó algo mucho peor de lo que jamás esperó. Solo un poco de agua de deshielo o un manantial subterráneo oculto podían convertir el pozo en una tumba de agua en cuestión de segundos, acabando con millones de dólares de maquinaria pesada. Era un lugar donde un movimiento en falso podía acabar con tu temporada o con tu vida. Pero Parker Schnabel vio algo que nadie más vio. La mayoría de los mineros veían la mina de la viuda como un fracaso seguro. Parker Schnabel lo miró y vio la mayor oportunidad de su vida. Así es como está construido. Desde que era un niño aprendiendo a los pies de su legendario abuelo John Schnabel Parker, ha sido un jugador. Él siempre ha empujado para metas más grandes, más tierra y más oro, de lo que nadie creía posible. Espero un poco de problemas de calibración en este terreno, de cómo nuestro proceso, y averiguar la manera más eficiente de hacer las cosas. ¿Verdad? Al igual que espero que esos problemas. Mientras que sus rivales como Tony Beets cuentan con décadas de experiencia, Parker combina esa garra con una implacable ambición juvenil. No solo intentaba hacer una buena temporada, intentaba alcanzar un objetivo de 7.000 onzas, una cifra que consolidaría su estatus como el indiscutible rey del Klondike. Ver el corte de la viuda, un lugar temido por todos, no fue una señal de alarma para él. A decir verdad, era una invitación. Pensó que si nadie más tenía las agallas para abordarlo, entonces cualquier oro que hubiera allí abajo era suyo. Era un riesgo enorme apostar toda su operación a una trampa geológica mortal. Pero Parker estaba a punto de demostrar que los mayores riesgos conllevan las mayores recompensas, y tenía un arma secreta con la que los veteranos jamás habrían soñado. Enfrentado a un reto imposible, Parker decidió luchar con inteligencia, no solo con fuerza. En lugar de librar una guerra de fuerza bruta contra el permafrost con topadoras y excavadoras,
recurrió a la artillería pesada a ojos de alta tecnología en el cielo. Parker y su equipo utilizaron un sistema LiDAR de última generación, una tecnología que está revolucionando el sector minero. LiDAR son las siglas de Light Detection and Ranging, detección y medición de distancias por luz, y lo que hace es casi mágico. Dispara millones de pulsos láser al suelo creando un mapa tridimensional increíblemente preciso del terreno. Combinaron esta tecnología láser con la cartografía avanzada de drones que sobrevolaron cada centímetro del imponente paisaje. Esta combinación les dio un superpoder. Podían ver a través de la espesura de los árboles y la maleza trazando los contornos de la tierra de una forma que antes era imposible. Era una gran ventaja. Mientras otras cuadrillas adivinaban y perforaban a ciegas, el equipo de Parker construía un modelo digital perfecto del corte de la viuda. Pero en este momento es un coste añadido, y ya sabes, no está listo para ser Sluiced, pero podemos hacer que esté listo con un poco de desgarro. Estaban buscando una debilidad, un camino oculto, una forma secreta en el cofre del tesoro. Y entonces, a medida que llegaban los datos, encontraron algo que había estado perdido durante décadas. El avance que proporcionaron los láseres fue asombroso. Oculto bajo un siglo de jungla enmarañada y escombros, el mapa LiDAR reveló una anomalía perfectamente recta, hecha por el hombre, un pozo vertical derrumbado. Era una reliquia olvidada de la explotación minera original, completamente invisible a simple vista. Sus mediciones precisas mostraron que tenía más de 40 metros de profundidad. Eso es más de 130 pies hacia abajo en la oscuridad. Era aquí. Esta era su entrada secreta. En lugar de intentar excavar una rampa completamente nueva, lo que habría supuesto una costosa y peligrosa batalla contra el permafrost, podían utilizar este pozo ya existente. El plan era aterrador, pero brillante. El equipo se puso a trabajar transportando enormes vigas de acero reforzado para estabilizar las paredes derruidas del antiguo pozo. Fue un trabajo lento y angustioso en el que cada golpe de la excavadora resonaba en el peligroso silencio. Pero con el experto equipo de Parker a la cabeza, consiguieron construir un camino lo bastante seguro hasta el corazón de la mina. Tras semanas de frustración, por fin tenían línea directa con el premio. Pero nadie, ni siquiera Parker, estaba preparado para lo que les esperaba en el fondo. En el momento en que la tripulación llegó al fondo de ese pozo estabilizado, supieron que habían dado con la carga madre. Lo que encontraron les dejó sin aliento. Una veta de oro intacta, rica en cuarzo, que brillaba bajo los rayos de sus luces. Era tan puro, tan prístino, que el geólogo de Parker dijo que era el yacimiento natural más limpio y rico que había visto en toda su carrera. Sería un trabajo a tiempo completo para alguien. No había tiempo que perder. El equipo sabía que los susurros sobre su descubrimiento podrían atraer a los salteadores de reclamos, así que se pusieron a trabajar con una energía frenética y desesperada. Trabajaron sin descanso, impulsados por la adrenalina y la visión de todo ese oro. Y aquí es donde se vuelve absolutamente salvaje. En solo 72 horas, 3 días de trabajo agotador sin parar, lograron extraer más de 4.000 onzas de oro. Cuando hicieron cuentas, esa única limpieza valía más de $10 millones. Fue un botín que les ahorró la temporada y les permitió cubrir el combustible, los salarios y los costes operativos en un fin de semana increíble. La apuesta había valido la pena, pero este increíble resultado era solo una pequeña muestra del verdadero tesoro que se esconde en lo más profundo de la tierra, el premio gordo de $75 millones. Ese botín de $10 millones cambió las reglas del juego, pero el geólogo del equipo tenía noticias aún más impactantes. Tras examinar la geología de la enorme veta de cuarzo, se dio cuenta de que era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. No solo se detuvo en su pequeña cámara, se extendía más bajo tierra, mucho más. Tras unos rápidos cálculos basados en el grosor de la veta y la longitud proyectada, el equipo calculó que se extendía otros 2 kilómetros. Eso es alrededor de 1,4 millas. Aquí es donde los números se vuelven verdaderamente locos, teniendo en cuenta la increíble riqueza del oro que ya habían sacado. Creo que esta carrera fue mayormente de zanjas, ¿no? Sí, zanja y grava. Si eso es una señal de lo que está por venir, entonces estamos en el lugar correcto.
en la vena completa de 2 kilómetros. El valor potencial era asombroso, otros 75 millones de dólares. Si lo lograban, no solo sería una temporada exitosa. Sería la temporada más exitosa en la historia de la fiebre del oro. Era el tipo de hallazgo con el que los mineros se pasan la vida soñando. Pero con un descubrimiento tan grande, Parker sabía que su mayor lucha no había hecho más que empezar. No se puede mantener un secreto de 75 millones de dólares en el Klondike. La noticia de la huelga de Parker en Widow's Cut se difundió rápidamente por los yacimientos de oro como un reguero de pólvora. De repente todo el mundo hablaba. Mineros rivales, lugareños curiosos e incluso inspectores del gobierno hablaban de lo que Parker había encontrado. La presión estaba servida, pero Parker iba un paso por delante. Ya se había asegurado de que la reclamación era legalmente su cierre hermético. Nadie iba a sacar tajada de este tanto. Para Parker esto era algo más que un golpe de suerte. Esto era la validación de todos los años de duro trabajo, riesgo y sacrificio. Los rumores se extendieron por todo el Yukón. Había conseguido Parker Schnabel el mayor golpe de oro del siglo XXI. Había reescrito las reglas del juego, ya no se trataba solo de oro. Se trataba de poder. Parker acababa de convertirse en el hombre más importante del Yukón, y ese título conllevaba toda una serie de nuevos peligros. Había encontrado el tesoro, pero ahora tenía que proteger su reino. De repente el peso sobre los hombros de Parker se hizo inmenso. Con un premio de 75 millones de dólares bajo sus pies, todo el mundo estaba pendiente de sus movimientos. El descubrimiento envió ondas a través de todo el Klondike. Los precios de la tierra podrían dispararse. Nuevos mineros podrían inundar la zona con la esperanza de tener suerte ellos también. La presión sobre el joven equipo de Parker era enorme. Podrían manejar una operación masiva de varios años bajo esta clase de reflectores. O la fama, la codicia y las expectativas por las nubes harían que las cosas se desmoronaran. Esta era la prueba definitiva. Parker había demostrado que podía encontrar oro. Había luchado contra inviernos brutales, averías del equipo y suelo helado. Pero esto era diferente. Era la oportunidad de construir un verdadero legado, de convertirse en una leyenda como su abuelo antes que él. Algunos dirán que tuvo suerte y otros que fue su inigualable instinto. Sea cual sea la razón, Parker Schnabel acaba de convertir una trampa mortal en el rescate de un rey. La historia no ha terminado, pero una cosa es cierta. El rey del Klondike acaba de mostrar al mundo cómo es un premio gordo de verdad. Apenas se había secado la tinta de los informes de ensayo cuando empezaron los escándalos. Empezaron como susurros en los salones de Dawson City y luego se convirtieron en virales en las redes sociales. La afirmación más escandalosa de que Parker había sido condenado a cadena perpetua por delitos contra el medio ambiente se extendió como un contagio. Era una mentira infundada, por supuesto, una pieza de ficción digital probablemente inventada por un rival con demasiado tiempo libre. Pero en el mundo hipercompetitivo de la minería del oro, una mentira puede hacer más daño que una excavadora averiada. El rumor obligó a Parker a gastar tiempo y dinero en abogados y relaciones públicas, un nuevo tipo de guerra para el que no estaba preparado. Los ataques se hicieron más sofisticados. Una empresa fantasma vinculada a un oscuro consorcio internacional presentó una demanda impugnando la legalidad de su reclamación sobre la parte de la viuda. Presentaron una serie de documentos centenarios falsificados que parecían darles un derecho legítimo sobre la tierra. Parker, que siempre había resuelto las disputas con un apretón de manos o a gritos, se vio ahora enredado en una maraña de maniobras legales que amenazaban con desangrarle antes de que pudiera extraer una onza más de oro. Eso es salvaje. Hay un comienzo. Estamos en el tablero, Mitch. Es una sartén impresionante. Sus rivales, oliendo sangre en el agua, empezaron a rodearle. Tony Beats, en particular, parecía disfrutar con la situación de Parker, ofreciendo consejos condescendientes en público, mientras avivaba silenciosamente las llamas de la batalla legal entre bastidores. La presión empezaba a aplastar a todos en la tripulación de Parker Schnabel. Al principio de la temporada minera las cosas habían ido sobre ruedas. Todos trabajaban duro, bromeaban y creían en el sueño. Pero ahora todo había cambiado. Las amistades fáciles habían desaparecido, sustituidas por la frustración,
la sospecha y el resentimiento silencioso. Lo que debería haber sido una temporada de celebración se había convertido en una olla hirviendo a punto de estallar. Parker y su equipo habían sacado oro por valor de $10 millones del corte de la viuda. Era uno de los mayores botines que habían visto nunca. La gente esperaba sonrisas, champán y vítores, pero en lugar de eso recibieron discusiones. Se produjeron peleas sobre quién merecía la mayor prima. Algunos trabajadores exigían jornadas más cortas o condiciones más seguras. Otros temían que la mina volviera a derrumbarse sin previo aviso. El estrés estaba convirtiendo a los buenos trabajadores en bombas de relojería. Fuera de la mina las cosas no iban mucho mejor. Algunos miembros de la tripulación, poco acostumbrados a tener tanto dinero y fama, empezaron a salir de fiesta por la ciudad. Su comportamiento salvaje, bebiendo, estrellando coches de lujo y peleándose en los bares, no tardó en aparecer en los titulares. Los periodistas empezaron a dar vueltas como buitres. Enhorabuena. Esto es para los que te ayudaron a empezar, los que te ayudaron en el camino, pero no están aquí para compartir. Vamos a verter eso. Parker había trabajado toda su vida para ser tomado en serio y ahora estaba viendo cómo su equipo se convertía en un chisme de tabloide. Siempre había sido un líder que se mantenía cerca de la acción. Hacía funcionar las máquinas, transportaba tierra y animaba a su equipo con garra y confianza. Pero ahora pasaba más tiempo apagando incendios que extrayendo oro. Su equipo, antes leal, se estaba convirtiendo poco a poco en un grupo de individuos enfadados, cada uno centrado en su propio sueldo y en la fama. Pero el mayor peligro no estaba en la mina ni en la prensa. Estaba creciendo dentro de la propia mente de Parker. Tras meses de presiones, amenazas legales de los terratenientes y rumores de demandas, empezó a dudar de sí mismo. Cada decisión le parecía arriesgada. Cada comentario de su equipo sonaba a insulto. Cada sombra parecía una trampa. Cuanto más intentaba mantenerlo todo unido, más sentía que las cosas se desmoronaban. El oro del corte de la viuda había convertido a Parker en una leyenda. La gente le llamaba genio, un buscador de oro moderno que se hizo rico con solo agallas y láseres. Pero Parker no lo celebraba. Se sentía como un rey atacado tratando de defender su castillo desde todos los flancos. El sueño que antes le había entusiasmado ahora se sentía como una prisión. Y en el fondo Parker sabía una verdad aterradora. Encontrar el tesoro era la parte fácil. ¿Sobrevivirá Parker a la presión o lo perderá